aprovechando algunos tiempos libres que tengo en medio de la evangelización, que es muy movida, estoy adelantando meditaciones. Hoy es jueves 20 de febrero de 2025, 6 del tiempo ordinario. Y vamos a reflexionar del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Primera cosa, ¿quién dice que soy yo? En ese tiempo se hablaba mucho porque Jesucristo evidentemente estaba empezando a revolver el gallinero, por así decir. Entonces se decían muchas cosas, como se sabía que había una profecía que el profeta Elías volvería, entonces unos decían que era el profeta Elías que había vuelto ya, otros que era un profeta, en fin, pero nadie pensaba que podía ser el Mesías. Yo ya les he dicho que el Mesías que ellos esperaban era un titán, era un héroe así tipo Power Rangers, así, uno de estos héroes mitológicos, y resulta que llegó una persona común y corriente. Pero Pedro, ya con la luz del Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. Y ahí el Señor entonces le dice: no lo publiquen todavía, no lo digan. Y les empieza a decir, a prepararlos para contarle la historia. Y qué curiosa la reacción del Señor, ¿no? ¿Por qué será que trata a Pedro de esa manera en circunstancia que después lo va a poner a la cabeza de todo el colegio apostólico? Porque además dice: mirando a los otros. ¿Por qué? Porque desde ya les quiere manifestar que el camino de Dios es diferente al camino que nosotros podemos llegar a pensar. El camino que Dios quiere hacer con nosotros, la historia que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es muy diferente a la historia que nosotros pensamos. Pero hay una cosa que, si te dejas llevar por el Señor, puede que el camino que Él te va mostrando es diferente, pero el resultado que vas a ir obteniendo es lo que tú anhelas. Por eso le dice a Pedro: tus pensamientos no son de Dios, porque viendo la historia nosotros nos podemos dar cuenta cómo de un hombre que murió y dio su vida por nosotros, hemos obtenido la vida eterna con su resurrección. Un camino totalmente inesperado, pero sin embargo que nos ha traído la vida y la aventura. Una vida aventurada, una buena aventura en nuestra vida con Dios. Por eso es tan importante para nosotros ir buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, que muchas veces es distinta, pero si renunciamos a nuestro proyecto para hacer lo que se nos presenta, la plenitud, la felicidad que obtendremos, esa no la da el mundo. Es cosa de tener un poco de fe y el Señor te la aumentará. Busca la voluntad de Dios, lee las Escrituras, ora, haz limosna, y un día empezarás a tener una claridad tremenda respecto al quehacer tuyo. Y verás que tú has andado siempre por un camino y el Señor te quería por otro. Muchas veces
nosotros, y voy a poner un ejemplo mío, siempre quise tener una vida tranquila. Mi sueño fundamental era tener un campo, una tierra propia y vivir ahí como un hortelano autosuficiente con mi mujer y mis hijos. Y vivir relativamente libre del sistema, que yo en esa época lo único que quería era un cambio de sistema, y ahora que veo el cambio de sistema que yo hubiese querido en esa época que está triunfando en mi país, por ejemplo, ¡ay, qué horror, qué mal le hubiese hecho a mi gente! Cuando entré a la iglesia, el Señor me llamó, tuve la novia que quería también ese mismo proyecto, y sin embargo, el proyecto del Señor fue diferente. Y algo que yo nunca pensé, que es ser cura, solo, sin hijos de la carne, es lo que me ha dado la felicidad plena, que no estoy solo, que estoy felizmente casado con la iglesia y que tengo cientos de hijos, que no tengo que cuidar más que cuidarles su fe, procurar que ellos también se encuentren con el Señor igual que yo. ¡Qué vida tan buena! El que tenga oídos para oír, que oiga.